En el video anterior hemos visto cómo cargar dinámicamente las categorías sobre el panel de usuario. Por ejemplo, teníamos dos secciones que eran cargadas desde la base de datos. Eso lo hemos conseguido gracias a una función llamada getCategorías, que nos devolvía la información de todas las categorías dentro de una variable llamada categorías. Y para mostrar la información hicimos uso de un for each para recorrer este arreglo e ir mostrando el contenido. Lo que queremos hoy es agregar la posibilidad de que el usuario pueda iniciar sesión, pero dado que aún no tenemos un formulario de registro, de manera temporal hemos agregado un usuario. De hecho, es conveniente que las contraseñas estén siempre encriptadas, para que si una persona logra vulnerar nuestro sistema y acceder a nuestra base de datos, aún así no se pueda conocer el valor real de la contraseña. Pero eso lo veremos en videos posteriores. Por ahora solamente trabajaremos con las contraseñas sin cifrar. Entonces, cuando un usuario inicie sesión o intente iniciar sesión, lo que debemos hacer es validar si el usuario y la contraseña coinciden y si existe este registro dentro de la base de datos. Para ello, hemos agregado una nueva función en nuestro archivo funciones.php y lo hemos llamado validar login. Validar login recibe dos parámetros, el usuario y la clave, que son los datos que se están ingresando para intentar iniciar sesión. Como vamos a consultar la base de datos, requerimos también hacer uso de la variable conexión, que es una variable global. Y la consulta que estamos haciendo es la siguiente. Estamos seleccionando toda la información de la tabla de usuarios, donde el usuario es igual al valor ingresado y la clave es igual al valor ingresado también. Para ejecutar una consulta en la base de datos usamos MySQL query y recibe dos parámetros. Sería la conexión que estamos usando y la consulta que estamos haciendo. Ello nos devolverá una respuesta. Habíamos dicho ya antes que esta respuesta es un objeto de la clase MySQLiResult. Por lo tanto, esta respuesta en realidad es un conjunto de respuestas, y si queremos obtener cada una de las filas que hemos recibido como respuesta, tenemos que hacer uso de MySQLi fetch row e ir extrayendo cada una de las filas. MySQLi fetch row es necesario usarlo incluso si la respuesta es de una sola fila. Por ejemplo, en nuestro caso, si es que los datos ingresados son correctos, lo que obtendremos como respuesta sería como máximo una sola fila. ¿Por qué? Porque es imposible que existan más de un usuario con el mismo nombre. Es imposible que se repita en otras palabras el nombre de usuario. Por lo tanto, si el usuario y la contraseña están correctos y coinciden, entonces como mucho recibiríamos un solo resultado. Pero de todas formas, ese resultado es un objeto de la clase MySQLiResult y estamos forzados a usar fetch row para extraer la primera fila. En caso de que no hayan resultados, ¿qué sucedería cuando el usuario y la contraseña son incorrectos? $fila estaría guardando el valor de false, y esto que está dentro de las llaves no se estaría ejecutando, sino que simplemente estaríamos devolviendo false. Y en caso de que los datos sí sean correctos, entonces fetch row nos devolvería datos de la primera fila, que sería la única además. Ello lo guardaríamos dentro de $fila y procederíamos a ejecutar esto que está aquí dentro. La línea 27 es la clave para trabajar con sesiones. Trabajar con sesiones implica simplemente crear variables de sesión. En este caso estamos creando una variable de sesión llamada usuario. Al crear esta variable de sesión, mientras dure la sesión del usuario, podremos acceder a este dato, en este caso al mismo nombre de usuario. Pero solo nos falta un pequeño detalle, que es incluir esta línea de código. Esta línea habilita el uso de sesiones. Si no escribimos esta línea e intentamos ejecutar esta otra, obtendremos un error. Y ahora que tenemos la función que valida el login creada, solamente tenemos que hacer uso de ella. Y ese uso tiene que estar habilitado desde este formulario de aquí. Y con este botón además. Para ello vamos a editar la página principal.
que sería esta de aquí. Si observamos con detenimiento, este es el formulario que aparece en la página principal. Tenemos el usuario, la contraseña y un botón para iniciar sesión. Entonces lo que tenemos que hacer es asignarle un action al formulario, es decir, le vamos a indicar sobre qué archivo actuar. En este caso vamos a crear un archivo llamado iniciar sesión.php que estará dentro de la carpeta scripts, y entonces aquí es donde se recibirá como dato lo que el usuario está ingresando. Tenemos que especificar además el método que se usará, el método de envío de datos, que puede ser get y post. Post se usa para lo que es operaciones importantes como iniciar sesión o hacer modificaciones. Por último, lo que tenemos que hacer es darle un nombre de variable al usuario y a la contraseña que el usuario ingrese, porque tenemos que asignarle un nombre a este contenido y un nombre a este otro contenido para que dentro de iniciar sesión puedan usarse esas variables. Entonces simplemente escribimos name txt usuario y aquí name txt clave. ¿Por qué no escribo txt contraseña? Es porque el uso de la ñ puede generar conflictos. Ahora pasamos a crear iniciar sesión. Como aquí vamos a hacer uso de nuestro archivo funciones, tenemos que importarlo, y esta es una forma de hacerlo. Aquí vamos a recibir nosotros las variables que se han ingresado en el formulario a través del método post, y recibiremos esta variable como $-post, corchetes, comillas simples, txt usuario, y recibiremos como dato además txt clave. Como nuestra función se llama validar login, haremos una invocación a nuestra función. Preguntaremos de esta forma: validar login, que recibe como parámetros el usuario y la contraseña. Esto nos va a devolver true o false, si recordamos un poco. Entonces diremos si los datos del usuario son correctos, vamos a acceder al sistema, que sería al panel de usuario en este caso, y de caso contrario tenemos que hacer una redirección hacia el formulario inicial, que sería index.html. ¿Cómo hacemos una redirección para acceder al sistema? Eso en PHP es posible gracias a la función header. Debemos especificarle como parámetro la dirección hacia la que se quiere hacer la redirección. En este caso sería una redirección hacia panel usuario, ya que los datos son correctos. Y estos dos puntos que aquí aparecen son necesarios porque indican que este archivo está a una carpeta hacia arriba. De caso contrario, estaría buscando panelusuario.php dentro de la carpeta scripts y daría un error al no encontrarlo. En caso de que el login sea incorrecto, entonces tenemos que hacer una redirección ahora hacia index.html, que es la página principal donde se encuentra el formulario de login. Pero antes queremos mostrar una alerta diciendo que los datos son incorrectos. Ese alerta podemos mostrarlo usando JavaScript, y JavaScript también nos permite hacer una redirección de página. Por lo tanto, aquí hemos cerrado las etiquetas de PHP y aquí le hemos vuelto a abrir para poder en esta sección incluir JavaScript sin problema alguno. Entonces abrimos las etiquetas de script propias de JavaScript y escribimos este mensaje de alerta indicando que los datos son incorrectos, y hacemos la redirección usando
esta notación location.href y allí la dirección a la que se quiere llegar. Ahora crearemos una función para ver si un usuario ha iniciado sesión o si la sesión se encuentra inactiva. Entonces, dentro de funciones vamos a agregar una nueva función llamada ha iniciado sesión, y aquí tenemos que devolver true en caso de que la sesión se encuentre activa. Para ello tenemos que preguntar si ha sido asignado un valor a la variable de sesión llamada usuario. Para preguntar si existe una variable, si tiene un valor asignado, se usa la función isSet y como parámetro se le pasa la variable por la que estamos preguntando. Por lo tanto, si existe esta variable debemos devolver true y de caso contrario debemos devolver false. En otras palabras, podemos devolver directamente de esta forma, pero como estamos haciendo uso de sesiones va a ser necesario que incluyamos también esta línea. Y bien, es ahora cuando vamos a restringir el acceso hacia el panel de usuario para aquellas personas que no han iniciado sesión. Para ello debemos hacer lo siguiente: preguntar aquí al inicio si ha iniciado sesión. Si ha iniciado sesión, entonces debe proceder normalmente, pero si no ha iniciado sesión, entonces debemos hacer lo siguiente: una redirección, pero en este caso la redirección sería hacia index.html, es decir, hacia la página principal, impidiendo que el usuario vea, impidiendo que una persona que no es usuario vea el contenido disponible solo para usuarios. Y si la sesión se encuentra activa, entonces esta redirección no ocurre y se procede normalmente. Aquí donde dice usuario vamos a cambiar ello y vamos a imprimir ahora el nombre del usuario que se encuentra dentro de nuestra variable de sesión con el nombre usuario. Y ahora vamos a verificar el funcionamiento para ver si tenemos errores. Ingresamos datos que no existen y nos dice que los datos son incorrectos, pero además nos da error. El error ocurre en la línea 23 de funciones, que es justamente donde estamos realizando una consulta y la consulta está bien escrita. Entonces el problema es que no hemos realizado la conexión a la base de datos. Por lo tanto, aquí cuando llamamos a validar login y se intenta conectar a la base de datos sin haber realizado previamente la conexión, ocurre el error. Entonces aquí vamos a realizar la conexión y al finalizar vamos a terminar la sesión, la conexión a la base de datos, perdón. Intentamos nuevamente y me dice que los datos son incorrectos y no ocurre nada más. Incluso si yo no ingreso nada, me dice que los datos son incorrectos porque se está intentando iniciar sesión con esos datos y como en la base de datos no existe un usuario y una contraseña que sean espacios vacíos, entonces también de error. Pero ahora intentaremos con los datos que son correctos. Y lo que sucede es que habíamos olvidado importar la base de datos con los cambios que realizamos al inicio. Y allí está. Hemos iniciado sesión correctamente. Si el número de usuario fuese otro, aquí aparecería: este es el valor que está dentro de nuestra variable de sesión llamada usuario.